Buenos días. Hoy vamos a seguir con el tema de la cabeza del ángulo de la semana pasada que predicamos, ¿no es cierto? Que Jesucristo era la cabeza del ángulo, era la simiente, era el cimiento, la simiente, el cimiento donde nosotros debemos construir todo lo que hagamos, nuestra vida, la iglesia, todo lo que se construye, todo lo que pasa en este mundo debe ser construido según la palabra en Jesucristo. Y vamos a seguir, pero antes, como siempre, vamos a pedir la presencia del Señor y que Él nos dirija, que el Espíritu Santo hable a través de nosotros y cada uno de ustedes también sea tocado por ese Espíritu Santo para que reciban esto que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir que el Señor venga a estar con ustedes. Señor Jesucristo, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, lo que tú quieres decirnos. Señor, habla a través mío. Yo me entrego completamente a ti, Señor. Y todo lo que tú me mostraste y todo lo que tú me enseñaste, Señor, que yo pueda ponerlo en palabras, Señor. No es fácil poner en palabras tu reino, pero contigo, con tu Espíritu Santo y con la sabiduría tuya, Señor, espero poder hacerte justicia. Te pido, Señor, que de verdad le hables a tu pueblo y que pueda ser bendecido a través de esta palabra. Y que no sea una palabra más, no sea una prédica más, sino que sea algo que quede escrito en los corazones nuestros para ser transformados, como tú pretendes transformar a tus hijos, Señor. Muchas gracias, porque sabemos que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ir a Efesios 2:13. 2:10, mejor dicho. Vamos a partir por ahí. 2:10. Efesios 2:10. Ahí vamos. ¿Estamos? Ya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, o sea, nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a parar aquí, ¿ya? Entonces, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, para hacer las buenas obras, ¿no es cierto? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nada lo hacemos nosotros solos. Está todo preparado por el Señor, somos su hechura, fuimos formados de acuerdo a Él. ¿Para qué? Para hacer las obras que Él tiene desde antemano. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer nuestras cosas a nuestra manera y como a nosotros nos gusta, nos empezamos a perder, nos empezamos a desviar. Y eso trae varias consecuencias que vamos a ir analizando a través de esta prédica. Pero vamos a seguir. Después dice, en el 12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, estábamos sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel. Y ajeno a los pactos de la promesa. O sea, la promesa de esta palabra, las promesas de Dios, estamos absolutamente fuera de esas promesas. Y lo que es peor, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que está pasando con mucha gente hoy día que no está viviendo con el Señor. Con los que están afuera. Están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y los que nosotros, los que conocemos a Dios y que vivimos con Él, podemos entender la desesperanza que hay en esas personas y lo terrible que es vivir sin Dios. Lo terrible, lo imposible que es vivir sin Dios.
Entonces, después en el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ahora que nosotros estamos en el Señor, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí esto es muy importante. Por la sangre del Señor, esa sangre que derramó por nosotros, nosotros hoy día somos cercanos. Y tan cercanos que si vamos a Hebreos 10, 19, ¿por qué dice que somos cercanos? En Hebreos 10, 19 está la razón de por qué dice que somos cercanos. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí está. Por la sangre de Jesucristo nosotros somos cercanos, dice la palabra. Tan cercanos que podemos entrar a su presencia, el lugar santísimo donde está Dios. ¿No es cierto? Podemos entrar, tenemos libertad. Esto es para todos los cristianos, no para algunos ungidos y escogidos. Eso es una mentira, es para todos. Tener una relación con Dios, poder entrar a su lugar santísimo. Y después dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Tenemos que tener la fe que vamos a entrar a su presencia y el Señor va a estar en ese momento con nosotros. Es fe, no tenemos que imaginarlo. Escúchenme esto, no tenemos que decir, no, el Señor está aquí, y todos dicen, sí, está aquí. No es eso, es entrar de verdad en su presencia y sentir su presencia. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Les vuelvo a repetir, esto es fe. Y si nosotros saltamos un poquito en Hebreo al 11, 6, dice, y escuchen esto, pero es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que entra al lugar santísimo que estaba acá al frente, que estaba leyendo, ¿no es cierto? Que el que se acerca a Dios es necesario que crea que está, que le hay, dice aquí textualmente. Nosotros debemos creer, cuando yo entro al lugar santísimo, cuando la palabra dice que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, debo creer cuando entro al lugar santísimo que Él va a estar. Y eso es fe. No imaginármelo, escuchen bien, no me lo tengo que imaginar, yo voy a entrar en contacto con este Espíritu Santo que es Dios mismo. Yo voy a entrar al lugar santísimo a encontrarme con Dios. No estoy hablando de imaginarse como se habla en otras iglesias y en muchas iglesias, que tenemos que imaginarnos que la presencia está porque Dios está en todas partes. Es verdad que está en todas partes, pero cuando tú entras al lugar santísimo te vas a encontrar con Él y vas a sentir su presencia, vas a vivir la experiencia más maravillosa de estar con Dios mismo, con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no hay que imaginárselo. Después dice, y escuchen esto, dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que está, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y cuál es el galardón? O sea, nosotros vamos a estar con Él, ¿y cuál va a ser nuestro galardón? Estar en su presencia. Estar en su presencia significa que yo voy a crecer espiritualmente, que voy a aprender de este Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, y que voy a empezar a caminar de acuerdo a lo que el Señor me enseña en ese lugar santísimo. Y el Espíritu Santo va a empezar a manifestarse en mí. Y voy a lograr, gracias a Dios, porque no es por mí, ni por nuestra simpatía o bondad, vamos a lograr ser santificados por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Porque esa es la voluntad de Dios Padre. Esta es palabra de Dios. La voluntad de Dios Padre es llevarte a la santificación por medio del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Pero si tú no pasas tiempo con Dios, si tú no sabes la palabra, eso no va a ocurrir en tu vida. Y te vas a quedar ahí, y te vas a quedar en el desierto. Porque ese es el camino que debemos pasar todos los cristianos.
Así como los hebreos tuvieron que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida, nosotros también tenemos que pasar ese curso, que es estar con el Señor, pasar tiempo con el Señor, pero en el desierto. No viene todo inmediatamente. Y por eso muchos se aburren y empiezan a hacer show para hacer creer que ya el Señor está. Pero nosotros tenemos que pasar y buscarlo y esperarlo hasta que Él viene. Porque dice su palabra que tú tienes libertad para entrar, tienes un pase libre para estar con Él. Y saben, hay mucha gente, muchos pastores, yo he escuchado esto. Dicen, predican que estamos en el desierto, por lo tanto no sentimos al Señor. Eso es una mentira del porte de un buque. En el desierto el pueblo hebreo nunca tuvo tanta presencia de Dios cuando estuvieron en el desierto. Tenían presencia en el día y en la noche, estaba siempre con ellos. Y con nosotros también en este curso, que no es fácil. Cuando empezamos a ser cristianos, Él va a estar siempre contigo, estar dispuesto ahí. Tú vas al lugar santísimo y Él va a estar ahí para enseñarte y para protegerte, para consolarte, para decirte, vamos hijo, estamos en camino, vamos a vencer, porque yo ya vencí y yo ya hice todo lo que tenía que hacer para que tú seas un hijo de Dios de verdad, luz y sal de este mundo. Estoy hablando de la presencia de Dios, estoy hablando de cumplir la palabra, tener una relación con el Espíritu Santo. Entonces, para algunas iglesias, el que yo hable de presencia verdadera de Dios, que no tengamos que imaginarnos, paso a ser carismático, porque yo tengo experiencias sobrenaturales con Dios. Y para otros, que les digo que uno tiene que cumplir esta verdad, paso a ser legalista. Entonces, para algunos, los que tienen relación solamente con la palabra, yo soy carismático, y para los que tienen relación solamente con este misticismo que le dicen ellos, soy carismático. Para unos legalista, para otros carismático. Al revés, lo dije mal, no importa. Pero ustedes me entienden. Lo que estoy diciendo es que hay iglesias que no entienden que el poder de Dios se manifiesta hasta hoy día. Y para eso somos carismáticos. ¿Entienden? Y las iglesias que hoy día buscan solamente el poder de Dios y hacen show para mostrar el poder de Dios, para eso nosotros somos legalistas. Pero lo que somos en realidad es ser cristianos. Y por eso quiero que vayamos a Juan 14. Palabra muy conocida por nosotros. Pero quiero analizarlo un poco más profundamente, porque la palabra siempre tiene cosas nuevas que enseñarnos. Aunque la hayamos leído 20 veces, a la 21 nos va a enseñar cosas nuevas. Vamos al 14 de Juan y dice, 14:15 vamos a leer. Escuchen esto. Dice, si me amáis, está hablando Jesucristo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Aquí somos legalistas. Jesucristo dice, si me aman, ustedes tienen que guardar los mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí están los carismáticos. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días. No tenemos que imaginarnos, está, se presenta, hace cosas, hace milagros a través de nosotros y con nosotros. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero nosotros, vosotros, dice, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo conocemos. Yo vivo con Él, ustedes viven con Él. Aquí cuando nosotros oramos, Él viene. Si ustedes quieren conversar con Él, Él les va a conversar de vuelta. Ese es el Espíritu Santo, que mora con nosotros. Y no somos carismáticos, somos cristianos, porque la palabra dice eso. No os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Ahí habla Jesucristo, voy a venir a estar con ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué está diciendo Jesucristo? Está mintiendo. Porque no lo vemos, no lo vemos. ¿O sí lo vemos? Lo vemos en la naturaleza, dicen unos. No, tenemos que verlo.
Tenemos que sentirlo, tenemos que ver sus manifestaciones, cuando hace milagros, cuando sana enfermos, cuando sana cáncer, cuando los ciegos ven, cuando los sordos oyen. Esas son cosas que estamos viendo al Señor, porque el Señor todavía hace milagros para información de todas las personas que están aquí. El Señor sigue haciendo milagros hoy día, porque Él no varía, no cambia. Uno de sus atributos es que Él jamás cambia. Y si sanó en un tiempo, sigue sanando ahora. Nunca va a dejar de sanar, ni de bendecir con su poder. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y quiero escuchen esto. Y el que tiene mis mandamientos, de nuevo, 2 veces, y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuál es la condición para el Señor para sentirse amado? Para el Señor Jesucristo. Es que cumplamos sus mandamientos. Que hagamos su voluntad. Entonces Él se siente amado por nosotros. No que andemos pecando y haciendo lo que queremos. Es que hagamos su mandamiento. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, el que cumple mis mandamientos será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Manifestación. Está hablando de algo que tú vas a sentir, que no te lo tienes que imaginar. Vas a sentir su presencia, se va a manifestar a ti. ¿Está mintiendo aquí el Señor? Somos nosotros los que no creemos, no tenemos fe suficiente para vivir esto que Jesucristo está diciendo aquí. Dice después, le dijo Judas, no el Iscariote, no el que lo traicionó, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y aquí está. Todos los que no sienten la manifestación de Dios todavía están en el mundo. Lo que dijo Judas, no el Iscariote, el que lo traicionó, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Todos los que no están sintiendo esta manifestación y no están viviendo con este Señor Jesucristo, primero, no están teniendo la fe suficiente para creer que Él está, y segundo, no están viviendo como los hijos de Dios, sino que todavía están en el mundo. Porque aquí dice claramente, ¿cómo te manifestarás a nosotros, los que creemos? Dice este Judas, ¿no es cierto? No el Iscariote, vuelvo a repetir, y no al mundo. Entonces, cuando no se manifiesta el Señor es porque nosotros estamos en algo, estamos errando. ¿Ya? Entonces, después dice, Jesucristo le responde esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ya no solo los mandamientos. Esto sí que es legalista, po. Jesucristo es súper legalista. No solo mis mandamientos tienen que cumplir, sino que también la palabra. Entonces yo me siento amado, dice Jesucristo. No antes de eso. Estamos cumpliendo los mandamientos y la palabra, entonces el Señor nos ama. Y mire lo que dice después. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vamos a vivir contigo. Pero ¿cuál es la condición? Cumple los mandamientos, cumple la palabra. Voy a vivir en tu casa. Y créanme que esa casa va a haber paz, va a estar la presencia de Dios. Nos van a entrar espíritus inmundos a hacernos pasar mal nuestra vida. No nos van a destruir, no nos van a enfermar, porque Dios está en esa casa. Y cuando Dios está en esa casa, el enemigo tiene que huir, porque los demonios creen en Dios, pero tiemblan, le tienen miedo al Señor. Eso es lo que Jesucristo nos promete. Pero las condiciones son claras, que debemos amarlo. ¿Cómo lo amamos? Cuando cumplimos su palabra y cumplimos sus mandamientos. Después dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Quedó claro, no es cierto? El que me ama guarda mi palabra, el que no, no la guarda. Entonces no andemos diciendo, pero si yo no siento al Señor, si andamos haciendo lo que queremos, lo que nos da la gana, y después quieren sentir el Señor. El que no guarda su palabra, Él no va a vivir en tu casa. No va a entrar al lugar santísimo. ¿Cuál lugar santísimo?
si no estás haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Vamos a volver a Efesios 2. Estamos en Efesios 2, ¿no es cierto? Leímos en Efesios del 13, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ir directamente en Efesios al 19, del 2, pero vamos a empezar en el 19. Gálatas 5, 3, 2 Gálatas 3. El 19, ¿ya? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miren lo que está diciendo aquí el Señor para nosotros, los que creemos. Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Tenemos la ciudadanía de los santos, ¿cierto? Y más encima somos miembros de la familia de Dios. Tenemos otro estatus, absolutamente, para los que creen. Para los incrédulos no entran en esta familia. ¿Qué es lo que pide el Señor? Fe. Nada más, fe. Pero no cualquier fe, vamos a seguir después. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está la piedra del ángulo. La simiente, el cimiento, lo que nosotros debemos copiar, seguir, la hechura. El Señor nos hizo a su hechura, a su semejanza, para que nosotros podamos vivir esta piedra del ángulo, podamos vivir en ella y ser ejemplo y poder reflejar a Jesucristo. Y en el 21 dice, y en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este edificio, que es el templo de Dios, va creciendo en esta piedra, ¿no es cierto?, angular, va creciendo bien coordinado para ser un templo santo en el Señor. Y mire lo que dice el 22. Y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Espíritu Santo está diciendo. Entonces, lo que yo terminé la prédica la semana pasada, nosotros somos templo del Espíritu Santo, cimentados en el Señor, somos coherederos, somos semejantes, somos iguales, hechos para ser como Él, como Cristo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo viva en este templo, en tu templo, en cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando nosotros pasamos tiempo, entramos al lugar santísimo y tenemos fe que nos vamos a encontrar con Él y empezamos a crecer hasta ser esos hijos que Dios soñó cuando te trajo a este mundo, cuando Dios quiso que tú fueras engendrado en el vientre de tu madre, porque tú eres un plan de Dios, así como el plan que ella tiene para que nosotros caminemos en esas obras de antemano, ¿no es cierto? Pero entonces es súper importante que entiendan esto. Si nosotros no edificamos este edificio que somos nosotros, este templo para el Espíritu Santo, en la piedra angular que es Jesucristo, si no somos como Él, si no andamos como Él anduvo, no vamos a ser el templo del Espíritu Santo. El Señor no va a negociar esa parte. Esas son condiciones. Y créanme que no es difícil hacerlo, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra en ti. Es el Espíritu Santo que nos enseña y que nos lleva a ser como Jesucristo. Así que no es tan difícil como parece cuando uno lo está diciendo. Es cosa de dejar que Dios haga la obra en ti. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro 2 para seguir con esta piedra. Primera de Pedro 2. La carta de Pedro. Están todos buscándola, vamos a leer. En Primera de Pedro 2, del 4 al 8 vamos a leer, bien cortito. Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Voy a leerlo de nuevo. Esto es mucho. Lo leí muy rápido. Acercándoos a él piedra viva, Jesucristo, ¿no es cierto? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está de nuevo, ¿cierto? Somos edificados como templos, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. O sea, todo es alrededor de Dios. El Dios es el centro, no tú, no nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí nunca van a encontrar una prédica que Dios va a hacer esto por ti, todo es para Dios. Los beneficiados somos nosotros, sí es verdad. Somos bendecidos, muy bendecidos, pero todo es hecho para Él. Porque aquí dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables ¿a quién? A Dios, por medio de Jesucristo. Y esto, amigos míos, en Mateo 7, quiero decirles, vamos a ir a Mateo 7. Los voy a dar vuelta por muchas palabras, pero vamos a clarificar un punto muy importante. En Mateo 7, vamos a leer del 24. Mire lo que dice Jesucristo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la palabra de Dios está hablando, ¿ya? No cualquier palabra. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí está de nuevo, debemos edificar nuestra casa ¿sobre qué? Sobre la roca, ¿ya? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y después dice, pero para cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esto que habla de una casa, amigos míos, es lo que pasa hoy día en nuestras casas, en las iglesias y en el mundo. Esto que dijo Jesucristo no era para la casa mía nomás, o para la casa de ustedes nomás. Era lo que iba a ocurrir en el mundo. Y por eso, si nosotros analizamos nuestra casa, y si no vivimos en la palabra, nuestras casas se destruyen. Y por eso, hoy día, hay cada vez más divorcios en el mundo. Cada vez hay gente, se separa más gente hoy día, se divorcia más gente hoy día de los que se casan. Y es por esto, porque construyen sus casas no en la palabra, no toman en cuenta esta piedra angular, este cimiento que es Jesucristo, para que esta casa esté firme y no se destruya cuando vienen vientos y vienen tempestades. Pero no solo las casas, también las iglesias. Las iglesias tampoco toman en cuenta esta piedra angular. Hablan de Cristo, pero no hacen nada de lo que dice aquí. Dice que somos pecadores. Aquí dice que debemos cumplir su palabra. Y cumplir su palabra no es estar pecando todos los días. Dice que somos pecadores y que Jesucristo vino para limpiarnos de la sangre del pecado. Sí, es verdad que nos limpia, pero por los pecados pasados nos sigue limpiando para siempre. Por lo tanto, si ustedes quieren seguir pecando, están viviendo en el mundo y están no en la roca, están en sus propias fuerzas. Y créanme, van a ser destruidos. Las iglesias también ya no viven en la roca. Las iglesias viven en sus denominaciones. Son orgullosos de sus nombres. Ya no toman en cuenta a Cristo. Ellos tienen más orgullo por la denominación que por Cristo. Han puesto su nombre. Ese apellido que le ponen a la iglesia lo han puesto por sobre el Señor. Por lo tanto, ahí Cristo no puede manifestarse. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene que estar en primer lugar. Y esto de las denominaciones trae división. Y dice Jesucristo, una casa dividida o un reino dividido no prevalece.
Por eso que el mundo está como está hoy día. Porque hemos dejado a la piedra angular, como decía él, la hemos desechado. Y por eso tenemos un mundo a punto de colapsar. Porque la hemos sacado de nuestra casa, la hemos sacado de nuestra iglesia y la hemos sacado del mundo, de los gobiernos. Nadie toma en cuenta esta piedra angular para gobernar un país. Y hemos intentado todos los sistemas económicos y políticos, habido y por haber, y todos han fracasado, absolutamente. ¿Saben por qué? Porque no tienen la piedra angular, por la cual este mundo sería otra cosa. Y el Señor, gracias a Dios, va a venir a gobernar. Y entonces vamos a ver lo que hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos obedecido esta palabra. Ahí vamos a ver un mundo gobernado por Dios mismo, por Jesucristo. Un Dios maravilloso que nos ha dado todas las herramientas para hacer las cosas bien y nosotros lo hemos dejado fuera y la hemos hecho en nuestras fuerzas, en nuestra soberbia. Y por eso dice en Romanos que nosotros hemos dejado fuera, ¿cierto?, la verdad de Dios y la hemos reemplazado por la mentira, porque hemos adorado más a la criatura que al Creador. Y por eso tenemos la escoba en nuestro mundo, porque no hemos tomado en serio esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra. Y en otra, en Lucas 12:31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí hay una diferencia. En Lucas obvia la palabra justicia. ¿Por qué? Dice primero, voy a volver a leer, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios es lo que yo le estaba diciendo hace poco rato. Es pasar tiempo con Dios, aprender a través de su Espíritu Santo y poner los cimientos en tu casa, en tu corazón, en tu vida, el cimiento que es Jesucristo. Y eso es buscar el reino de Dios. Y su justicia es cumplir con su palabra, ser recto. Justicia es que significa rectitud. Rectitud significa que yo soy irreprensible, irreprochable, soy santo, como Jesucristo vino a ser santo. Eso es buscar su justicia. Entonces hay iglesias que predican Lucas 12:31 porque les gusta más. Porque dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces ellos van a la iglesia. Escuchen esto. Van de repente a una reunión de oración y dicen, yo estoy buscando el reino de Dios. Y esperan la añadidura y quieren ser millonarios. Y entonces hay pastores que empiezan a predicar que van a recibir y ustedes solamente tienen que creer en Dios y el Señor y pedirle, pero pongan plata aquí adelante, entonces el Señor les va a multiplicar el dinero. Y empiezan con esto, que es que no hay que buscar la justicia, no hay que ser justo. Pero no está diciendo aquí Lucas eso. A Lucas no se le olvidó poner la justicia, porque el reino de Dios significa vivir en justicia. Está intrínsecamente en este párrafo, que debemos vivir en la justicia y cumplir con su palabra. Se dan cuenta cómo mal usan la palabra y hacen iglesias que están llenas de pecadores porque no están haciendo su pega los pastores. Miren lo que dice acá abajo. En Mateo 12, vamos a leer, del 22 al 30, para terminar. Miren lo que dice. No estoy enojado, estoy apasionado. Así que tranquilo, ¿ya? Yo predico así. Y ustedes me conocen. Pero para que no se asusten. En Mateo 12:22 dice, entonces fue traído a él, a Jesucristo, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, estaban murmurando, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido, y aquí está, las denominaciones, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino?
Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, y escuchen esto, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué maravilloso esto. ¿Saben qué? Aquí está el ministerio de Jesucristo y el ministerio de todos los pastores del mundo. Lo que deben hacer los pastores. Escuchen esto. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Primero, le fueron traído un endemoniado. ¿Qué es lo que hizo? Sacó el demonio. Y después sanó. Sacar demonio, sanar enfermo. Está hecho en una sola cosa. Y después, ¿qué dijo? Predicó la palabra. Les dijo, ¿saben? Les dijo, un reino dividido predicó su palabra. Y dijo también, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, el reino de Dios llegó, está y vino a quedarse. No se fue al cielo de nuevo. Con Jesucristo Él estableció el reino acá. Y nosotros podemos vivir en ese reino. También sacando demonios, sanando enfermos y predicando la palabra. No solamente predicando la palabra como se hace en todas las iglesias. No se hace esto que Jesucristo hacía. ¿Y yo de dónde saqué esto? Lucas 9. Vamos a Lucas 9. Este es el ministerio que Jesucristo nos dejó, nos delegó. Lucas 9, 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Eso es lo que nos mandó a nosotros. Eso debemos hacer nosotros. Ese es el ministerio, ese es el reino de Dios. No menos que eso. No echan demonios, no hablan de los demonios. Le tienen miedo a los demonios porque no tienen el Espíritu Santo, entonces están desvalidos. Y el demonio hace lo que quiere con las personas. Tienen que amarrar a la gente para sacarle a Satanás. La tienen que amarrar porque no tienen el poder de Dios. Jesucristo le decía, fuera de ahí, y se tienen que ir. Y eso tenemos que hacer nosotros también. Y decir, tu fe te ha sanado, y esa persona se sana que está enferma. Así tiene que ser. Y después de eso predicar la palabra. Acuérdense de lo que hizo Jesucristo. Primero, sanó. Sacó el demonio, ¿no es cierto? Ciego y mudo. Y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y después le sacó el demonio, lo sanó y después predicó la palabra. Hoy día, hermanos míos, la iglesia, todas predican solamente la palabra. Y tienen la iglesia llena de gente con demonios, con espíritus inmundos. Porque no los han limpiado, no los han sanado, no han hecho su pega. Por eso están llenos de demonios. Y por eso se pelean, se dividen. Es un caos la iglesia. No me creen esto de los 12 apóstoles, que eran los 12 apóstoles. Los 70. Vamos a Lucas. Un poquito más adelante. Envió a los 70. Lucas 10, 9. Ahí empieza. Y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Eso es cuando manda a los 70. Sanar a los enfermos y predicarle la palabra que se ha acercado el reino, que el reino está aquí. ¿Ya? Y después, si ustedes leen en Lucas 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Eso es tener el Espíritu Santo, hermano. Eso es ser cristiano. El enemigo no puede enseñorearse más de ti y hacer lo que quiere contigo. Él debe huir de ti. Pero cuando tú te sometes a Dios, debe huir, debe. No es una opción de Satanás. Debe huir de ti cuando tú te sometes al Espíritu Santo. Y esto es palabra de Dios lo que estoy diciendo. No lo acabo de inventar yo. Está en la Escritura. Entonces, esta es la piedra del ángulo. No es menos que eso. Nos trajo libertad, nos trajo victoria, nos trajo lo mejor
que Él tenía para entregarnos a nosotros para que hiciéramos un mundo precioso. ¿Y qué es lo que hemos hecho? En nuestra soberbia hemos hecho todo lo que nosotros queremos y hemos dejado la piedra en el ángulo afuera y estamos viviendo las consecuencias terribles y que vamos a seguir viviéndolas. Porque hoy día el mundo es un parque de sufrimiento, no de diversión, de sufrimiento. Las madres matan a sus propios hijos. Cuando las madres pueden matar a sus propios hijos y pueden decidir sobre sus hijos, quiere decir que esa sociedad está muerta, está absolutamente muerta. Cada hijo que es puesto en el vientre, según la palabra, fue puesto por la voluntad de Dios, no por voluntad de carne y sangre. Por lo tanto, no tenemos ni un derecho en matar a nuestros hijos. Ni un derecho, cero. Y nosotros en nuestra soberbia creemos que lo podemos hacer. Y estamos viviendo las consecuencias de ese pecado. Porque no hay, para Dios, es abominación el que se mancha la sangre con sangre inocente. Es abominación para Dios. Nos vamos a quedar inmunes a un pecado tan tremendo como sociedad, porque es la sociedad la que está haciendo esto, porque nosotros permitimos, porque no estamos haciendo bien nuestra pega como cristianos. Nosotros somos luz y sal de este mundo. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando yo me desvío de mi camino, ¿sabes lo que pasa con la lámpara? Alumbra para otro lado. Si el Señor te lleva para otro lado, entonces cuando tú caminas por tu cuenta, para lo que tú crees, te quedas oscura. Porque la lámpara que va iluminando tus pies y la lumbrera que va iluminando tu camino, se va para otro lado, porque Dios te lleva para otro lado, entonces vas a puros cabezazos. Y eso es lo que ha hecho esta sociedad. Vamos a puros cabezazos experimentando sistemas políticos, sistemas económicos, y tenemos Europa está destruida económicamente. Porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer, no hemos caminado por el camino que tenía preparado el Señor de antemano. Dice: porque os digo que si... No, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios preparó para los que le aman. Cuando tú caminas en lo que tú crees y en lo que tú quieres, este camino, estas obras que Dios, que ni siquiera tú las has pensado, no las has visto, ni las has oído, son las obras que tiene preparada el Señor para ti. Si tú no sigues esta lumbrera, no sigues su luz, la luz de Dios, te vas a perder, te vas a extraviar. Y todo les quiero avisar a todos ustedes: están extraviados porque no están caminando con el Señor. Dice que tienen que caminar. Están caminando un poquito nomás y después caminan otro poco para allá. No, así no se camina. Se camina todo el rato en la luz, meditando la palabra, no viendo televisión y jugando Nintendo y todas esas cosas nuevas que hay. Voten esas cosas y dedíquese a lo que debemos hacer. Seamos una esperanza para este mundo que está desesperanzado absolutamente. Dejemos de andar en nuestros propios pequeñeces, porque son pequeñeces. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando leí recién: la lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Qué significa esto? Cuando yo camino en la palabra, además, no solo tengo iluminado mi camino, sino que además vivo en sus justos juicios. Justo quiere decir recto, juicio. Recto en sus juicios, recto en mi manera de ser, recto en mi manera de actuar. Siempre. No a veces, no cuando me conviene, siempre. Juré, dice, y ratifiqué que guardaré tu comportamiento. Yo voy a guardar su comportamiento, aunque las situaciones parezcan que si yo digo la verdad va a quedar la destrucción, voy a decirla,
porque eso es caminar en esta lumbrera y en esta lámpara. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aquí está claro, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, rectitud, irreprochable, santo. Esa es la justicia. Paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿En qué? En el Dios mismo, en el Espíritu Santo. Y dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces aquí, Chuta dijo que no consiste en palabras, entonces ¿para qué estudio la palabra? Si no consiste en palabras, el poder de Dios nomás. No, pues amigo mío, no es lo que está diciendo aquí. Está hablando de palabrería, no está hablando de la palabra Biblia. ¿Saben por qué? No está hablando de la palabra Biblia, está hablando de palabrerías, sino en poder. O sea, no andes, ¿cómo se dice esta palabra? No andes haciendo alarde, bien, no ande haciendo alarde de que aquí yo soy cristiano, todo. Muestra el poder de Dios. Eso está hablando aquí. Muestra el poder de Dios. No alardes, no hables grandezas de tu pasado cristiano y de lo que viene, y andas con un pescado puesto en el auto para que crean para que todos sepan que eres cristiano. No alardes más. Dice que es poder de Dios. Si no puedes mostrar el poder de Dios, búscalo, pasa tiempo con Él. Porque dice la palabra, para que vean que esto no es lo que usted, es palabrería la que está hablando. Dice el Señor, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, son las dos cosas. Por eso que cuando dice aquí, no es palabra, no está hablando de palabrería, de andar sobrándose, ¿no es cierto?, como dicen vulgarmente, sino que muestra el poder. Y eso le decía Pablo a la iglesia, voy a ir a ver no lo inteligente ni lo bien que hablas, quiero ir a ver el poder de Dios en ti. Entonces, queda claro, el reino de Dios, primero, no puede estar dividido. Tenemos que ser una sola iglesia. Cuando venga Jesucristo, todas las denominaciones van a tener que esconder sus nombres, porque si no, no los va a tomar en cuenta el Señor. Todas las denominaciones van a tener que esconder sus nombres, porque el Señor no dijo que teníamos que ponerle apellido a Cristo. Cristo no tiene apellido. O somos cristianos o somos cristianos, y eso se debe llamar. Y como era la iglesia antigua, iglesia de tal parte, iglesia cristiana de tal parte, nada más. No tenemos derecho a ponerle más nombre ni apellido. Y yo muchas veces, como a veces uno piensa Jesucristo fue el Hijo. Y uno dice, a veces yo le he dicho en una oración Padre, y como que me incomodo cuando le digo Padre. Y no, Él es también nuestro Padre. Él es Dios, es Espíritu Santo, es Dios poderoso y es nuestro Padre. Si no tenemos que tener miedo de tener una relación íntima con nuestro Padre, porque Jesucristo vino a esta tierra como Hijo, pero Él también es todo esto. Y en Isaías, yo les voy a leer, no lo busquen, 9, cuando Isaías anuncia, ¿no es cierto?, 750 años antes de que Jesucristo iba a venir, para los que no creen, imagínense, el Señor estaba anunciado de siempre. Y dice esto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, el poder va a estar sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, el Espíritu Santo, Dios fuerte, es Dios, Padre eterno, Dios Padre, Príncipe de paz, Hijo. Escuchen esto. Dice, me voy a saltar, Padre, me voy a saltar, Dios fuerte, ¿ya? Admirable consejero, el Espíritu Santo. Padre eterno, Jehová, Dios Padre. Príncipe de paz, Hijo, Jesucristo. ¿Y ellos forman a quién? Al Dios fuerte. Ese es Jesucristo. Ese es el cual nosotros tenemos una relación a través del Espíritu Santo. Es Dios mismo.
Se le puede decir Padre, se le puede decir Hijo, se le puede decir Espíritu Santo. Él está con nosotros. Y Él tiene todo el poder porque lo tomó cuando vino a esta tierra y murió por nosotros. Y resucitó. Para que nosotros alcancemos esta vida eterna maravillosa. Que no es solo para los que estuvieron con Él. Es para todos los que creen. Pero creer de verdad. Todo lo que dije antes, eso es creer de verdad. Cumplir su palabra, vivir en su presencia, ser ese hijo que camina en las obras que Él preparó de antemano. Debemos caminar en sus obras. ¿Saben por qué? Porque sus obras son maravillosas y Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. No se pierdan más. No se pierdan más haciendo lo que a ustedes les gusta. Créanme, lo que Dios les va a mostrar a través de su obra es mucho mejor de lo que ustedes están viviendo. Mucho mejor, 1000 veces mejor, porque es plan de Dios. Y ustedes fueron hechos con la genética planeada por Dios para hacer las obras que Él tiene preparadas de antemano para ustedes. Mientras no vivan en la voluntad de Dios y no hagan esas obras para las cuales vinieron a este mundo, ustedes no van a poder ser felices. Van a ser así. Un tiempo muy feliz el pueblo. Muéstrenme a alguien que sea así estable sin el Señor. Muéstrenmelo. No existe. Solamente en el Señor vamos a ser estables. ¿Saben por qué? Porque Él es la piedra del ángulo. Él es el cimiento que te hace estable. Si tú no vives con Él, tú vas a ser inestable y vas a sufrir las consecuencias de una inestabilidad. ¿Me entienden? Entonces, por favor, tomen en cuenta, no sigan cometiendo los mismos errores que se ha cometido en esta sociedad hasta el cansancio y que hemos visto los resultados. Tomen en cuenta a este Dios que lo está llamando y que está dispuesto a estar con ustedes, pero deben creer que Él está. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor haga una obra tremenda en cada uno de ustedes y ustedes puedan tomar en cuenta esta palabra que es de verdad. No es una palabra inventada por un hombre, es la palabra de Dios. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros. Inclina su rostro, va a venir el Señor, va a venir la presencia, porque nosotros tenemos la fe para que el Señor venga a estar con nosotros. Señor Jesucristo, ven a estar con nosotros y ven a limpiar a tus ovejas, a esta iglesia, Señor. Ven con tu presencia. Ven, Señor, llena este lugar con tu unción, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesucristo. Señor, corta toda estrategia del enemigo que puede impedir que tú vengas y santifiques a tu pueblo, Señor, a esta iglesia. Señor, corta toda resistencia, toda soberbia que pueda haber en nosotros, Señor. Y derrama tu gloria sobre este lugar, Señor. Queremos reflejar tu gloria, Señor. Queremos encontrarnos contigo. Así como dice la palabra, que tenemos libertad, Señor, de entrar a tu presencia, al lugar santísimo. Por ese camino nuevo que tú nos abriste, Señor, a través de tu palabra. Señor, por favor, ven, ven. Y limpia tu pueblo, Señor. Saca todo espíritu inmundo que hay en tus hijos. Llénanos de ti, Señor, y bendícenos. Corta todo poder del enemigo en contra nuestra como iglesia, Señor. Señor, que tu gloria se derrame, Señor. Que tu verdad quede escrita en nuestros corazones, como dice tu palabra, en un nuevo pacto. Que podamos cumplir con toda tu voluntad, Señor. Señor, queremos de verdad entregarnos a ti, para que tú hagas todo lo que tengas que hacer, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por los pecados de nuestra iglesia. Te pido perdón, Señor, por este cuerpo que debe ser tu plenitud y que no está siendo la plenitud tuya, Señor. Señor, trae arrepentimiento a tus hijos.
y saca toda tentación, saca todo espíritu que pueda hacerlos caer, Señor, en el nombre de Jesucristo. Libera tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu contrario a ti, Señor. Que no quede nada, nada que no seas tú. Aumenta tu corazón. Llena este lugar con tu presencia y bendícenos, Señor. Glorifícate, Señor Jesucristo. Señor, yo te doy gracias porque podemos ver tu presencia. Tu palabra dice que en tu presencia toda rodilla se doblará. Y eso está pasando en este lugar, Señor. Y por eso sabemos que tu palabra se cumple, Señor. Tu palabra se cumple en los hijos que quieren vivir de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Señor, trae esa libertad que dejaste, Señor. Muéstrale a tus hijos, Señor. Háblale a tus hijos para que puedan ser liberados definitivamente. Y llénanos de ti, Señor.